Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión un vídeo bastante especial porque es un vídeo para celebrar los 2000 suscriptores. Cuando empecé con el canal, pues no podía, vamos, ni imaginarme que íbamos a llegar a los 2000 suscriptores y recientemente hemos sobrepasado ese número. En este vídeo pues quiero hacer un homenaje a todos y cada uno de vosotros, a todas las personas que en algún momentito habéis apretado el botoncito de suscribir y bueno, y a los que no están suscritos, pues animarles a que lo hagan para que el canal siga creciendo. Entonces, lo que quiero hacer hoy es hacer un poco un repaso de la historia del canal. Este canal surgió, no sé muy bien por qué me animé a empezar a grabar. Sí que yo llevaba ya un tiempo viendo canales de numismática en YouTube. La mayoría de ellos estaban en inglés, pero había un canal que a mí me fascinaba. Bueno, en aquel momento 2 de ellos los veía muchísimo. Uno de ellos era el de Óscar, de Monedas Limpias, pues porque me enseñó muchísimo sobre restauración de monedas. Todas las técnicas que yo he ido aprendiendo, o prácticamente todas, las he visto en este canal, las he visto como él las hacía y esto me ha servido a mí para ir indagando y para ir aprendiendo sobre qué materiales utilizar, con qué tipo de moneda se puede usar una cosa y con cuál es otra, y así. Y luego tenemos el canal didáctico por excelencia, que es el de Numis Channel, que yo lo conocí pues cuando tenía muy poquitos suscriptores, porque realmente ese canal, pues como ya sabéis, surgió para dar clases durante el confinamiento a sus alumnos. Pero claro, él grababa sus clases y las ponía para todo, disponibles para todo el mundo. Entonces nos dio un auténtico curso de numismática medieval, un curso con un montón de vídeos, clases magistrales con horas y horas de contenido. Entonces ahí fue cuando yo empecé a pensar que bueno, que yo no era ni tan sabia ni tan hábil con las monedas, pero que quizás a la gente le pudiera agradar pues ver las monedas de mi colección, disfrutar un poco de la historia de esas monedas. Entonces pues me animé a hacer mi primer vídeo. Mi primer vídeo, si ahora lo veo, se ve que es mi primer vídeo porque claro, la calidad es, no voy a decir mala, es regulinchi. Yo estaba súper nerviosa porque no sabía muy bien esto de hablarle a una máquina, tampoco es algo habitual, ¿no? Y bueno, y sí que recuerdo que el primer vídeo que grabé pues fue el de esta moneda que os estoy enseñando, que como no es una moneda portuguesa, en ese momento la acababa de adquirir y era una maravilla de moneda. Entonces, bueno, pues fue un vídeo explicando un poco que estas monedas están acuñadas sobre 8 reales. Estuvimos viendo cómo se veía la fecha de la moneda original, cómo se distinguía el escudo de España debajo de la acuñación de Portugal. Y es un vídeo que le tengo un especial cariño pues porque fue el primero. Y bueno, pues así es como empezamos. Fui mostrando monedas, viendo sus características. También tuve o tengo una sección que es la de monedas bajo el microscopio, donde vemos monedas al detalle porque las miramos en un microscopio. Todo lo que me apetecía enseñar lo grababa y lo mostraba. Todo tipo de monedas, monedas caras y monedas de céntimo. Lo importante era disfrutar yo de mi colección y también enseñarla a la gente y así difundir un poquito lo que es el coleccionismo y la numismática. Y luego llegó el hecho de formar parte de Numismática Activa. Estas personas para mí los considero mis amigos, tanto a Damián como a Jesús de Volcanumis, como a Óscar, como a Leo, a Ramón, a Antonio, a Carlos, bueno, a gente que a muchos de ellos, a la mayoría, no los conozco,
en persona, pero para mí es como si los conociera. Realmente tuve la oportunidad de conocer tanto a Jesús como a Leo en la Numiscon. Fijaos que no hace tanto, no hace ni siquiera un año, pero fue algo estupendo. La Numiscon, la verdad es que me encantó por eso, porque pude conocer a estos compañeros ya en persona, pasamos el día todos juntos, hablamos un montón de numismática, miramos monedas juntos y bueno, la verdad es que fue un día súper bueno. También conocí a gente que no tiene canales, pero son toda una institución dentro del mundo de la numismática. Por ejemplo, tuve el placer de pasar un buen rato con Jordi Gilibareny, que es un sabio, un auténtico sabio en su campo. Él colecciona, bueno, básicamente moneda medieval del Reino de Aragón, pero bueno, también del Reino de Castilla e incluso moneda del Reino de Portugal. Y bueno, pues allí pasamos un ratito charlando, les puse cara también a otros divulgadores que también conocí en la Numiscon y bueno, fue una jornada bastante divertida. Poquito a poco el canal fue creciendo. Yo no esperaba ni llegar a los 100 suscriptores. De hecho, cuando llegué a los 100 suscriptores, estaba contentísima porque decía, madre mía, es que hay 100 personas que están viendo mis vídeos. Entonces, bueno, pues además de enseñar monedas, empecé a hacer algunos vídeos especiales hablando de lo que sería el aspecto histórico o el contexto histórico de estas monedas o de cuándo se acuñaron. Y dado que yo de lo que más controlo es de monedas de la monarquía portuguesa, hice algunos vídeos especiales sobre la vida de algunos reyes. Recuerdo haber hecho vídeos sobre la vida de María I, de María II, de Pedro V. Otro de los vídeos que recuerdo con muchísima ilusión fue el de esta moneda que estáis viendo aquí, que es una moneda espectacular y lo recuerdo con mucha ilusión porque fue mi primera moneda de oro del tamaño de los 8 escudos. Para mí fue un vídeo muy especial. Yo sé que la gente que me ve es de habla hispana, básicamente pues es gente de España, de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, entonces a lo mejor moneda portuguesa es algo que no les interesa o no os interesa demasiado, pero aún así la gente lo veía. Así que yo estaba muy contenta y seguía haciendo lo que más me gustaba, que era disfrutar de mis monedas. Después también empecé a hacer algún podcast hablando o informando sobre la problemática del coleccionismo. Si tengo que destacar algún vídeo, desde luego, de mi canal, sería el vídeo que hice entrevistando a Michael Lewis. Este señor, en ningún momento yo pensé que iba a aceptar hablar conmigo. La historia de cómo surgió esta entrevista es bastante curiosa porque realmente esto surge a raíz de que yo en otros canales dedicados a la historia, no a la numismática, había leído comentarios muy feos y muy despectivos hacia la ley de patrimonio inglesa, hacia los ingleses y realmente estaba bastante enfadada porque no entendía por qué estas personas de este sector hablaban tan mal de la ley inglesa. Más bien parecía que atacaban esta ley porque no quieren que la gente piense que quizás pudiera ser una buena alternativa a la ley de patrimonio que tenemos ahora nosotros aquí. Entonces, como estaba tan indignada, escribí bueno, pues me busqué la página web del Museo Británico y escribí un correo al Museo Británico. Bueno, pues diciendo que era una persona que tenía un canal de YouTube, que recientemente algunos youtubers arqueólogos españoles habían comentado esto y esto, y que quería saber la opinión que les merecía esas declaraciones, ¿no? Entonces yo escribí, digo, ni me van a contestar, vamos. Pero bueno, los ingleses me contestaron y me dijeron que me pusiese en contacto con
un señor que yo en ese momento no sabía a dónde me habían mandado, ¿vale? Y me dieron la dirección de correo de este señor. Claro, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando empiezo a buscar a ver quién es este hombre y resulta que es ni más ni menos que el director del programa del Portable Antiquity Skills. Yo estaba flipando, pero no solo eso, sino que más allá de eso, este señor se presta sin ningún problema a que yo, un canal enano de YouTube, le haga una entrevista hablando de este tema. Entonces, bueno, para mí fue una cosa como surrealista, porque era como yo solo quería que me contestasen por escrito para hacer un podcast y al final este hombre, pues estuvimos hablando un montón de tiempo. Bueno, ahí tenéis la entrevista que la podéis ver y para mí es una cosa bastante importante porque realmente yo creo que cerró muchas bocas que hablaban sin saber. Más allá de ese vídeo, hemos seguido haciendo vídeos sobre monedas. Compré mi primera medalla, mi primera y única medalla. También tengo vídeos hablando acerca de las monedas encapsuladas, en fin, un poco de todo, ¿no? La actualidad numismática que va surgiendo y poquito a poco el tiempo va pasando y yo seguía haciendo vídeos y esto pues siguió creciendo. Yo colecciono moneda, ya os he dicho, portuguesa y duros del mundo, como les llamo yo, pero hace año y medio o así, pues empecé también a coleccionar moneda antigua. Entonces, yo de moneda antigua no puedo enseñar nada porque soy una auténtica novata, pero sí que puedo o podía, pensé que podía hacer vídeos compartiendo pues esa ilusión, ¿no?, que tienes al empezar a coleccionar este tipo de monedas. Y bueno, y haciendo un poco vídeos más para principiantes, porque yo soy una principiante en ese sentido. Entonces ahí llegaron los primeros directos. Yo no suelo hacer directos porque para mí el estar sola en casa para poder hacer un directo y que nadie me interrumpa o me moleste es muy complicado porque tengo un niño muy pequeñito que no sabe o no es consciente de que si mamá está grabando, él no puede hablar y no tengo el momento de poder hacer un directo tranquilamente. Pero bueno, alguna vez sí que he podido hacer conectarme, sobre todo, pues normalmente han sido domingos por la mañana y hemos hecho también algún directo. Y respecto al tipo de monedas que han salido en mis vídeos, pues un poco de todo, ¿no? Ya lo habéis visto. Tenemos desde este vídeo del que estáis viendo imágenes, donde realmente enseñaba cómo hacer una colección con monedas sin ningún valor económico, es decir, cómo tener una bonita colección que no te cueste dinero, hasta este otro tipo de monedas donde ya tenemos ejemplares que valen un poquito más, ¿no? Desde monedas de cobre o de bronce acuñadas en sitios tan lejanos o exóticos como la India, hasta este otro tipo de monedas o hablando sobre el sistema predecimal inglés. Así que bueno, yo creo que durante todo este tiempo el canal ha ido creciendo hasta llegar al día de hoy, que fijaos que estamos en ya más de los 2000 suscriptores. Entonces, este vídeo simplemente es para agradecer a todo el mundo que ve los vídeos porque a mí me hace mucha ilusión. Yo realmente no gano nada, no tengo el canal monetizado, ni mi intención es ganar dinero con la numismática. Esto es una afición y como afición que es, lo hago desinteresadamente porque me divierto, me entretiene, me gusta, disfruto. Me gusta interactuar con la gente que comenta, veo que se crea comunidad y por supuesto todas estas personas para mí son muy importantes y son los que hacen que realmente yo siga grabando los vídeos porque yo podría disfrutar de mis monedas en privado y ya está. Pero bueno, me parece que es una forma muy bonita de compartir esta afición, ¿no? Y ya que no nos podemos juntar físicamente para enseñarnos las monedas unos a los otros, pues ahí las tenemos en la red para poder verlas. Así que nada, amigos, espero que el canal siga creciendo y espero llegar a los 3000 y cuando lleguemos a los 3000 haremos otro vídeo agradeciendo porque siempre hay que agradecer
el apoyo y el cariño que nos dais a los creadores de contenido. Muchas gracias por escucharme y un saludo. Hasta pronto.